Nadie eligió en qué familia y con qué padres nacer. Eso está claro y ya es un hecho. Entonces tenemos que plantearnos construir esa relación. La pregunta sobre la que descubriremos principios es: ¿qué padre es el que tu hijo o hija necesita? Humanos Derechos. Hace que tus acciones tengan un impacto positivo. Te invitamos a poner sobre la mesa el pensar qué estamos construyendo como personas, resaltando las acciones que nos definen e impactan en todas nuestras relaciones. Sumate a este ecosistema de transformación. Bienvenido al podcast del día de hoy. Humanos Derechos. ¿Qué tal, amigos, amigas, familia, amigos de Humanos Derechos? Gracias por acompañarnos un episodio más. Estamos en la segunda parte de Tal Palo, Tal Astilla. Un título que tiene un significado y una profundidad que en el episodio anterior estuvimos hablando un buen rato. Por eso te invitamos a que si llegaste acá y es tal vez la primera vez que nos estás escuchando, eso entre paréntesis amerita una muy bienvenida y un aplauso para vos por estar acá. No te consideramos visita, ya te queremos como parte de la familia de este ecosistema de transformación que proponemos con Humanos Derechos. Por eso lo que podés hacer ya ahora en un ratito cuando termine esto es seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en YouTube, en Spotify y volver a escuchar, en el caso de que ya lo hiciste, el episodio 4 para sacarle el jugo de lo que estuvimos hablando. Y empezamos sabiendo de que de tal palo tal astilla en un sentido general nos está diciendo ya de que todo de un modo u otro se parece a su origen o a aquello de lo que proviene. Y estamos hablando de relación padre e hijo, padre e hija, y en este episodio les toca a las madres. Así que hoy vamos a hablar de madres e hijos. Tenemos que darle lugar a las mamás porque el episodio pasado como que se hicieron a un costado, ¿no? Hoy no te como diciendo, viejo, escuchá que es para vos, ¿no? Entonces no, hoy vamos a darle un poco a las mamás para que las mamás ayuden a papá y ayuden esto de llevar adelante y entender qué es lo que nuestros hijos esperan de nosotros, ¿no? Exactamente. Porque siempre la pregunta es, bueno, ¿qué espero yo de mi hijo? Y construimos un montón de cosas que tal vez son las que nosotros no pudimos hacer, pero queremos que nuestros hijos hagan. De lo que nosotros no sabemos cómo, pero le decimos, esperamos que nuestros hijos lo sean. Lo imiten, lo reproduzcan, y en realidad hay que saber eso. Es más, y que hagan más cosas, ¿no? Aún aquellas que nosotros no pudimos. Y ahí comienza toda esta crisis que se genera, ¿no? Pero está bueno porque hay que responder a esta pregunta. ¿Qué padre, qué madre, vamos a responder hoy, necesita tu hijo? Y va de la mano con los 7 puntos que vimos en el anterior episodio. Te lo voy a repasar para ayudarte rápido. Punto número 1, dijimos un papá con conciencia de familia. Un papá que sabe a dónde ir en las crisis de familia. Un papá que inculca la fe a su hijo. Un papá con tiempo de intimidad. Un papá creíble. Un papá con autoridad y un papá con vitalidad. Claro, esto ahora ponga va a ir mamá. Conectado a lo que hoy vamos a hablar acerca de qué madre necesita tu hijo o tu hija. Vamos al grano, directo. Estos puntos, póngale ahora, en vez de papá, ahora póngale mamá. Sirven para los dos, ¿no? Ambos tienen que ser ejemplos. Y para ambos tienen que ocupa el rol, ¿no? De padre y madre. Porque sin duda. Que a veces es la abuela, sabemos que a veces es el tío. Es que lo hemos explicado en el capítulo anterior, justamente que padre, tiene que ver con esto de este palo que le ponemos, por ejemplo, a una planta para que la planta permanezca derecha y su tallo se desarrolle derecho. Es donde se apoya para crecer. Entonces, en ese apoyarse para crecer, muchas veces es la figura paterna de alguien, ¿no? No es el papá biológico. No es el papá, no estamos hablando del papá, solamente del papá biológico. Exacto. Y también dijimos que la Biblia, que es de donde nos tomamos la enseñanza, hay muchas historias de padres e hijos, también hay muchas historias de mamá
y sus hijos. Y estas se han caracterizado. Bueno, queremos tomar un ejemplo, podemos básicamente pensar en María, la mamá de Jesús. Y ahí podemos sacar un montón de enseñanzas para reforzar los 7 puntos que ya vimos antes, que son necesarios en ambas partes, en ambas personas, ¿no? Porque ambos tienen la responsabilidad de construir una familia y ambos tienen la responsabilidad de haber traído una vida en desarrollo que tiene que crecer y que somos nosotros, nuestros hijos, que hoy ocupamos tal vez, como el caso mío, ocupo el rol de papá, pero yo también sigo siendo hijo y como siempre digo, siempre vamos a ser papá aún después de la muerte, ¿no? Aún nuestros hijos después de la muerte podrán decir, papá me lo dijo, o papá me lo contó, o papá siempre decía, ¿no? Como a veces nos acordamos de muchas frases a veces que nos marcan y que siempre recordamos con nuestro papá presente o cuando nuestro papá no está, o cuando nuestra mamá estaba presente o cuando nuestra mamá no está. Y esos son los que nos construyen como personas. Ahora, cuando nosotros pensamos en María, por ejemplo, tenemos que pensar que cómo era María, una mujer en la época de María, cuando concibe a Jesús. Y es muy difícil pensar cómo era la mujer en aquel entonces. Primero, que la expectativa de vida de las mujeres y de los hombres en aquella época era muy corta, por lo tanto María era adolescente, ¿no? Tenía una edad, era muy adolescente. Como mujer, ella no podía estudiar, le estaba prohibido estudiar, eso era algo que era para el hombre. Solamente podía ir a la sinagoga, pero permanecer en cierto lugar, no acceder al lugar, no podía hablar, ¿no? Tenía que escuchar e ir a su casa y preguntarle a su marido. Bueno, imagínense en cómo sería si nosotros tiráramos esto en este tiempo pensando en la mujer. Entonces ha cambiado las cosas cambiaron, ¿no? Muchas veces mamá tuvo que ocupar el rol de padre, no de papá, sí de padre, donde sus hijos se apoyen para crecer, o la tía, la abuela, o muchas veces esa mamá del alma que nos permitió apoyarnos en ella, nos dio el espacio para podernos desarrollar, ¿no? Hasta a veces es una maestra, un profesor, una profesora, nuestra tía del alma, ¿no? Esta que es la tía que vive al lado de casa, de la que nos cuidaba cuando niños. ¿Cuántas construcciones a veces tenemos de esta figura paterna, de padre? Insisto, de dónde nos apoyamos para desarrollarnos. Y uno de los contextos, uno de los primeros tips que yo le sumo a los que ya vimos en el contexto de padre, vamos a hablar en el contexto de mamá, yo creo que el primer tip que tenemos que unir es el de tener un fe. La mamá tiene que tener fe en su corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque la construcción en su vientre, por ejemplo, como mamá, es algo que no ve, pero sabe que está. Y que se lo imagina. Yo creo que la mamá desarrolla esa fe de su niño, de su niña, y de que esté todo en orden y que crezca sano o no, y toda esa expectativa de fe, la expectativa de que todo sea como es, ¿no? Y después, por supuesto, la expectativa de un hijo siempre es como sea la forma que llegue y con la condición que llegue, ¿no? Eso es lo que tiene que tener mamá, y eso lo percibe el niño desde la niña, desde el mismo momento de su concepción, ¿no? El afecto, la aceptación, el rechazo, el sueño. Una mamá que canta a su vientre es algo hermoso, y es algo que los niños inevitablemente después en la cuna uno repite esas canciones y los niños no saben pero cómo, pero se calman, encuentran ese latir de la música, de mamá que canta, de la mamá que sueña, de la mamá que tiene un pensamiento de bien sobre su hijo, sobre su hija, y saber que va a andar bien, que todo va a estar bien, cual sea la forma, ¿no? Ese es un primer tips que le sumo, ¿no? Una mamá que tenga fe. Que tenga fe en su corazón, ¿no? Sí, tal cual. El segundo punto dice, una madre que asume su misión. De ser mamá. O sea, ¿no? Saber que va a ser mamá. Y eso es una misión. Es prepararse, es cuidarse, es protegerse, es alimentarse. No solamente cuidar al niño, niña en su vientre, sino cuidarse ella, protegerse. Asumir esa misión desde el mismo día que sabe que va a ser mamá, ¿no? Que es un notición, ¿no? Es un notición. O sea, wow, voy a ser mamá, wow, voy a ser papá, vamos a ser papás, ¿no? Viene alguien más, fruto de nuestra relación viene alguien, y ese alguien es parte de nuestra construcción. Ya empezamos a dejar huellas, ya empezamos a sacar astillas de nuestro palo para que crezca, ¿no? Así que es asumir esa posición desde el primer día, no esperar el tiempo. Del mismo momento de la concepción, saber que ya soy mamá. Y que hay una misión por delante. Y que hay una misión.
que ya no soy yo, sino que es alguien más que depende de mí, saber que empezar a construir como persona que somos ese futuro de un humano que viene y que tiene que estar derecho, por eso necesita de padre. ¿Dónde se va a apoyar mi hijo? ¿En mí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a aceptar? ¿Cómo me va a entender? ¿Qué espero de él? ¿No? Empezar a soñar esas cosas, porque construir desde el primer momento es lo que me va a permitir darle las oportunidades de desarrollo a nuestros hijos, ¿no? Así que eso es importante, ese asumir. Tiene que ver con el segundo punto, una madre que asume su misión, y a su vez se conecta con el tercero, que dice una madre que influencia en sus hijos. Claro, el influir, el ser motor de nuestro hijo, ¿no? Ojo, con esto no hay que tener cuidado, ¿no? Cuando dice una mamá que influye en su hijo. No es poner una cadena, una correa. Exactamente. No viene por ahí. No porque viene apenas por ahí. lo soltá, ya sabemos. Tiene que, la mamá cuando dice influye sobre su hijo, como un papá que influye sobre su hijo, es justamente transmitirle valores, transmitirle formas de ser, cómo reaccionar a la vida. Por eso la experiencia de papá y mamá es fundamental para transmitirle al hijo en cualquier momento de la vida, desde niño, desde bebé que tiene que aprender a comer, hasta de un adolescente que tiene que aprender la obediencia. Y eso es el influenciar, no está basado en el golpe, en el castigo, sino en la conversación, en el diálogo, en el ejemplo, ¿no? En la educación. De poder formar razonamientos, pensamientos, formas de ver la vida, y no solamente con reglas, ¿no? Que son necesarias muchas veces en etapas de nuestra vida, que nos falta, que somos carentes de reglas, y bueno, ahí está el rol de los padres, pero el asumir la misión, ¿no es cierto? Y la influencia creo que va más allá de decir sí, no, esto no, por acá sí, sino de como vos decías, creo en el anterior episodio, ¿no? De explicar por qué, de tratar de dialogar, de tratar de mostrar el corazón, digamos, las razones que hay detrás, claro, de esa influencia. En otro episodio vamos a hablar de esto de las palabras, cómo lastiman o cómo marcan, cómo dejan huella en nuestra vida, ¿no? Porque a veces estudiá, porque si no siempre vas a ser un burro. Claro. Entonces, y si por alguna circunstancia de la vida no puede seguir estudiando, ese chico se queda con la conclusión de que no estudio igual a burro. O sea, voy a ser un burro toda mi vida. Y nosotros pensamos que a veces como papá, como mamá, que eso es influenciar a nuestro hijo, es motivarlo, claro, ¿no? O hacerle ver que es un sacrificio, es un castigo. O sea, si no estudias, te va a pasar esto. Y no tiene que ser así, ¿no? O transmitir el valor de la influencia en el buen sentido, o sea, ¿no? De la oportunidad. Estudiar porque es lo mejor que te puede pasar, estudiar porque trabajá, esforzate. Porque muchas veces no lo condicionemos al estudio solamente, muchas veces es trabajar. Mirá papá cómo trabaja, mirá lo que hace papá, trabajá con papá, vení, aprendé, ¿no? Y empezás a construir una vida de una persona, de un niño desde lo más pequeño. Yo a veces hay muchos ejemplos, ¿no? De un muchachito jovencito que hoy tiene su carnicería. Y cuando uno le pregunta, ¿cuándo empezaste a laburar? Y yo empecé a laburar a los 12 años, iba con mi papá y aprendí a cortar, aprendí a esto, aprendí a aquello, aprendí a lo otro. Y tal vez no tuvo el estudio de ir a una universidad o a una escuela, pero él tuvo el estudio de un trabajo, él aprendió a trabajar, y eso es estudiar. Y hoy tiene su carnicería, ¿no? Está buenísimo. O sea, y tenemos muchos ejemplos de gente así que aprendió la profesión de papá y se desarrolló y aprendió a aplicarla en su etapa de vida y a prosperar como persona, ¿no? Y nos queda uno más, el último. Exactamente, una mamá fiel en las etapas más duras. Sí. Todos queremos estar cuando nos va bien, ¿no? Siempre queremos festejar, celebrar, nos gusta eso. Pero lo más difícil es estar cuando la etapa es difícil, ¿no? Y un joven, un niño, un adolescente tiene etapas duras, ¿no? Que no solamente se desencadenan por una enfermedad, sino que es la etapa de las decisiones. No dejarlo solo al niño, que sienta que tiene una mamá que lo escucha, un papá que lo entiende, saber que el último refugio o el lugar donde va a encontrar refugio es en la familia, ¿no? Y no en otro lugar, porque inevitablemente si no está papá o no está mamá, no está esa figura paterna de apoyo, evidentemente el niño, el joven o adolescente va a buscar apoyarse en otro lado, se va a formar en otro lado, se va a apoyar en otro, y si no estamos nosotros, que somos los responsables y los que deseamos que esa vida venga a la vida,
Ahí es donde comienzan muchas de las crisis en la familia. Así que somos parte importante porque somos el palo y nuestros hijos son la astilla de ese palo. Entonces, qué bueno que seamos, el cambio empieza en mí. Tal cual. ¿No? En nosotros. Eso es lo que siempre decimos como humanos derechos. Yo no puedo cambiar el ecosistema de mi familia si no cambio yo primero. ¿No? Si yo no puedo cambiar el ecosistema de mi matrimonio, de mi pareja, de mi vida de pareja, si no cambio yo primero. No puedo esperar que el otro cambie para yo cambiar o hacer que el otro cambie y yo no. Claro. ¿No? Que es donde muchos matrimonios fracasan porque esperamos, cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. ¿No? Y entramos en ese juego que nos conduce a un fracaso. Entonces, lo primero que tengo que entender es que si yo quiero un buen hijo, tengo que ser un buen padre. Si yo quiero ser un buen hijo, tengo que tener un buen hijo, tengo que ser una buena madre. Si queremos que nuestros hijos se desarrollen, nosotros tenemos que desarrollar una vida relacional, familiar, buena, para que él anhele tener lo mismo, ¿no? Cuando busque una mujer, nuestro hijo varón, que busque una mujer como mi mamá trataba a mi papá. Y cuando mi hija mujer busque un varón para formar una pareja, diga, bueno, yo quiero encontrar un hombre, no un papá, ¿no? Porque ahora pues está de moda, ¿no? De que buscan papá, ¿no? Está de moda que buscan un papá. No estoy diciendo que busquen un papá, estoy diciendo que busquen a un hombre que me trate como mi papá trataba a mi mamá, ¿no? Entonces de ahí te sale esto de ser de tal palo tal astilla. Es muy terrible, estoy pensando, el potencial que tiene este episodio de hacer que este ecosistema de transformación, que esta comunidad de humanos derechos sea más grande. Sí. Porque al decir que queremos y soñamos con que seamos muchos, ¿no es cierto?, que nos proponemos ser humanos derechos, es soñar con que nos reproduzcamos. Y estamos aprendiendo con esto de que, como decíamos recién y reconocíamos, ¿no?, de que empieza en el palo el cambio, sabiendo de que de tal palo, tal astilla. Es como si fuese una ley de vida. Entonces, la verdad que es un gran desafío y gran reto para todos los padres, para todas las madres y para todos aquellos que soñamos con algún día hacerlo, de prepararse hoy con este tipo de puntos y principios y valores y formas de ver la vida, formas de ser que estuvimos hablando. Te invitamos a que lo incorpores porque vamos a hacer de este ecosistema de transformación, de impacto positivo, de humanos derechos, más grande a partir de aplicar puntos como los que vimos hoy. Déjenos los comentarios. Por favor. Nos sirven muchísimo los comentarios que nos dejan en las redes sociales, porque esto nos van retroalimentando y despertando el interés del que tiene cada uno de los que nos ve y nos escucha. Entonces podemos seguir dialogando en esto y abriendo espacio, ¿no? Así nos vamos. Humanos Derechos, nos vemos. Nos vemos. Y así terminamos el podcast del día de hoy. Gracias por acompañarnos y quedarte hasta acá. Deseamos que lo que compartimos podamos ponerlo en práctica y te prometemos, estamos convencidos de que eso generará algo bueno y un impacto positivo en el lugar a donde nos encontremos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a donde nos encontrás como Humanos Derechos, para poder interactuar y enterarte de todas las novedades. No dejes de suscribirte, de compartir el contenido y escucharlo las veces que vos quieras. Nos vamos agradeciendo a las organizaciones que nos apoyan de una manera especial. Centro Cristiano Lazos de Amor, Librería de la Iglesia, Julieta Beltramino, maquetista.